Después de que Cruel se llevara a Minho y a varios de los inmunes, Thomas, Newt, Jorge, Brenda y Vince deben ir a su rescate y harán todo lo posible para acabar con Cruel. Hoy les traigo el resumen de la parte 3 de Maze Runner, la cura mortal. Chun, 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 chun. Pero antes, si te gustan los webtoons, no te olvides de pasar por nuestro otro canal, Bere te lo cuenta. Donde Bere te lo cuenta. No te olvides de suscribirte y bueno, comencemos. Ya han pasado 6 meses desde que Cruel se llevó a Minho y después de mucha planeación, Thomas ejecuta su plan para rescatar a todos los capturados por Cruel, incluyendo a Minho. Thomas y Vince suben a un vagón y la nave de Cruel llega. Mi meta. Pero Jorge y Brenda los distrae llevándolos a otro lado. Entre la unión de dos vagones, Vince pone una bomba y al explotar, el vagón se separa del tren. Luego llega Newt al lugar y empieza a alistar el vagón para lo que sigue del plan. Mientras tanto, Jorge es acorralado por la nave de Cruel, así que muchos soldados bajan a capturarlos, pero en ese momento ellos tenían un plan y los acorralan, así que detienen a todos los soldados y se apoderan de la nave. Hola. Y cuando los soldados que estaban en el tren se acercan donde están Thomas y los demás, llega Jorge con la nave, así que enganchan el vagón a la nave y se lo llevan. Cuando llegan a la base, abren el vagón y Thomas comienza a buscar a Minho, pero resulta que él no estaba ahí. Luego Vince les dice a todos que en unos días se irán muy lejos para que Cruel no los encuentre, y él no permitirá que se sacrifiquen más vidas para salvar a otras. Thomas habla con Aris y Aris le dice que los iban a llevar a una ciudad, y Thomas le pregunta por qué Minho no estaba en ese tren, pero Aris le dice: Lo siento, Thomas. Sí estaba. Resulta que él estaba en el mismo tren, pero estaba en otro vagón, el cual Cruel ya los había capturado nuevamente. Así que Thomas planea ir a la ciudad donde está Cruel para buscar a Minho, pero esta vez Vince decide que no arriesgará a toda su gente y le dice que no irá. Yo sé que es por mi hijo, pero no puedes pedirme que arriesgue a todos por un hombre. No lo voy a hacer. Él se quedará protegiendo a los sobrevivientes. En la noche, Thomas intenta salir a escondidas, pero Newt lo ve y le dice que no lo dejará ir solo, así que él y Sartén lo acompañarán y se van en el auto a rescatar a Minho. Minho despierta nuevamente en el laberinto y está solo, y mientras recorría el lugar encuentra a un chico, el cual corre, y él a seguirlo llega a unos túneles donde es perseguido por unos penitentes, así que corre hasta que lo atrapan y resulta que solo eran alucinaciones provocadas por Cruel para así obtener más anticuerpos que servirán para desarrollar la cura. Y Teresa ahí estaba viendo cómo torturaban a Minho. Thomas, Newt y Sartén siguen buscando la ciudad y tienen que pasar por un túnel que resulta que está infestada de Cranks que los rodean, y mientras intentan escapar aceleran, no se dan cuenta y chocan, por lo que el auto se voltea, y ellos al salir del auto para huir de los Cranks, quienes ya los tenían acorralados, y cuando parecía que no había salida, Jorge y Brenda llegan en el auto y los salvan. Y así, al salir del túnel, ven la ciudad rodeada por muros, y aún así nada los detendrá para ir a buscar a Minho. Sabes que Teresa estará ahí. Mientras tanto, la doctora Page le muestra a los que creo son los líderes que está más cerca de la cura, pero ellos le dicen que ya no financiarán sus investigaciones, pero Teresa los convence de lo contrario. Thomas y los demás llegan a una civilización que está fuera de los muros, quienes están protestando porque quieren entrar. Una multitud se acerca a una posible entrada, así que Thomas los sigue, pero cuando están acercándose, Jensen da la orden de disparar a todos, y Thomas y los demás corren, y mientras lo hacen, un grupo de personas los suben a un auto y se los llevan. Las cosas comienzan a salirse de control y un tipo les dice que están del mismo lado. ¡Estamos del mismo lado! ¿Cómo que del mismo lado? ¿Ustedes quiénes son? En ese momento se quita la máscara y es nada más y nada menos que Gali, a quien Thomas recibe con mucho gusto. Bueno, lo golpea, pero lo hizo como venganza, ya que él fue el que mató a Chuck. Pero recuerden que él lo hizo porque estaba infectado y había perdido la razón. Pero también recuerdo que lo habían picado y perdió la cabeza. Además, al ser un inmune se pudo curar. Gali le dice que vayan con él, ya que él les puede ayudar a entrar a la ciudad. Gali lleva a Thomas con su líder y llegan a un trato. Él los ayudará a entrar. Gali, diles por dónde. Así que Gali los lleva por unos túneles y así logran entrar. Mientras tanto, Teresa le inyecta una de las curas a una niña, esperando que este sirva, y la niña mejora, dándoles esperanzas a la doctora Page y a Teresa. Gali lleva a Thomas y a Newt a un lugar donde se esconderán mientras planean cómo entrar a Cruel. Gali le propone a Thomas usar a Teresa para entrar ahí, pero Thomas lo duda por un rato. Dije que sabía entrar, no que te gustaría. Esto molesta a Newt, quien se pone un poco violento porque resulta que él está contagiado. ¿Ven? El virus los pone muy violentos y no razonan, y Newt normalmente es muy calmado. La diferencia es que Newt no es inmune y Thomas le promete que le traerá la cura. No te preocupes por mí. Lo importante es Minho. Él nos necesita. Teresa habla con Minho para decirle que una niña se está curando gracias a él, gracias a que lo torturan, y Minho le da su punto de vista.
¿Vieron? Minho si es pilas. Fíjense en eso. En ese momento, Teresa va al laboratorio a ver a la niña y resulta que ella volvió a empeorar. Esto la desanima un poco y mientras caminaba ve a Thomas, así que se acerca a buscarlo y cuando por fin lo encuentra, habla con él y él le pregunta si acaso se arrepiente de lo que hizo, pero ella no se muestra ni un poquito arrepentida. Pero hice lo que creí correcto y lo haría de nuevo. Así que se la llevan. Luego vemos a la doctora Page que ha perdido completamente las esperanzas y sí se arrepiente de lo que hizo, así que se da por vencida. No se trata de darnos por vencidos. Se trata de saber cuándo perdiste. Gali habla con Teresa y le pregunta dónde está Minho. Ella les dice dónde está, pero también les dice que no podrán entrar donde Cruel, ya que él los detecta por el chip que les pusieron en la nuca, así que obligan a Teresa a quitárselos y así no ser detectados cuando entren. Mientras Thomas y Teresa conversan, él le dice que Brenda se curó por una vacuna a partir de la sangre de Thomas y Teresa se da cuenta que él es la clave para la cura y se lleva un poco de su sangre. Teresa les ayuda a entrar al edificio gracias a que ellos estaban disfrazados de guardias. En el lugar vemos que Newt está mal por momentos y Gali desactiva la seguridad. Comienzan a liberar a las personas. Thomas y Newt van a otro lado del edificio por Minho. Jensen los encuentra y después de un momento se da cuenta que ellos no son los guardias, así que va atrás de ellos y Jensen ve a Thomas e intenta detenerlo, pero Teresa lo salva, aunque ella escapa y así Thomas se va. Gali se lleva a los que liberaron donde Brenda y se regresa a buscar a Thomas, mientras Brenda los espera en un autobús, pero la descubren, así que no le queda de otra que irse de ese lugar. Mientras tanto, Thomas y Newt escapan de Jensen y aunque Thomas intenta salvar a Minho, Minho se salva solito y derriba a todos los que lo tenían. Mientras tanto, Thomas y Newt siguen escapando y terminan siendo acorralados, pero Minho los salva y se encierran en una habitación y cuando logran abrir la puerta sin que les quede otra opción, saltan de la ventana y caen al agua. Ellos pensaban que estaban ya a salvo, pero un grupo de guardias los rodea y uno de ellos los salva, que resulta era Gali. Mientras tanto, Brenda está escapando de Cruel en el autobús y finalmente los acorralan. Ella se baja y le envía una señal a Sartén. Él los engancha a una enorme grúa y los levanta, así que intenta llevárselos fuera del muro, pero en el proceso el autobús empieza a soltarse, así que Sartén los baja rápidamente y aunque caen un poco feo, todos están bien. Thomas y los demás intentan llegar donde Brenda, ya que ella tiene el suero que Newt necesita para mejorar. El líder de la civilización que se encuentra fuera de los muros va con un camión lleno de bombas y estalla a un lado del muro. Así que todas las personas de afuera comienzan a entrar. Luego, Teresa le muestra a la doctora Page que la sangre de Thomas es la clave para la cura. Mientras tanto, Thomas, Gali, Newt y Minho intentan llegar donde Brenda, pero se les dificulta el camino. Así que Minho y Gali se adelantan para traer el suero, ya que Newt no tenía mucho tiempo. Mientras Thomas se queda con él, Newt le da un collar y Thomas se lo lleva para intentar salvarlo, pero en el camino él se pone peor y se escucha la voz de Teresa, quien se dirige a Thomas diciéndole que su sangre es la clave para la cura y le dice que vuelva, ya que así podrá salvar a Newt. Y en ese momento vemos a Newt que ya casi está convertido en un crank, así que lo ataca y con la poca razón que le queda le pide que lo mate. ¡Mátame! Él intenta dispararse pero Thomas lo detiene. Newt lo ataca con un cuchillo y en la pelea Newt se clava el cuchillo y muere. Thomas se levanta y va de regreso donde Cruel y cuando todos llegan ven a Newt tirado en el piso y se dan cuenta que ya es muy tarde. Thomas llega donde la doctora Page y le pregunta que si pudo haber salvado a Newt. Newt, yo pude haberlo salvado. Puedes salvarnos a todos. Y él le dice que se entregará para desarrollar la cura, pero en ese momento Jensen le dispara por la espalda a la doctora y duerme a Thomas y se lo lleva para desarrollar la cura con la ayuda de Teresa, ya que él estaba contagiado. Y cuando estaba por inyectarse, Teresa lo golpea e intenta liberar a Thomas, pero Jensen se levanta y la golpea, así que Thomas comienza a pelear con él y después de una explosión, Thomas junto con Teresa intentan escapar, pero Jensen logra herir a Thomas. Jensen está a punto de matar a Teresa, pero Thomas golpea un vidrio que se rompe y de ahí salen unos cranks que detienen a Jensen. Así que aprovechando el momento, Thomas y Teresa intentan escapar del lugar que estaba por colapsar, llegando a la terraza donde no hay salida. Y cuando todo parecía perdido, llegan los demás en la nave que robaron de Cruel, así que se acercan y suben a Thomas, quien estaba muy herido, pero por alguna razón Teresa decide quedarse, lo que destroza a Thomas, quien se queda inconsciente. Tiempo después, vemos a Thomas despertar y ve cómo todos los sobrevivientes están a salvo e iniciando una nueva vida con el liderazgo de Vince. Minho le devuelve el collar que le dio Newt, el cual tenía una carta con un mensaje para Thomas, en donde dice que no recuerda si es la primera carta que escribió, pero sí la última, que cuando lo vio correr por primera vez, supo que lo seguiría a todos lados igual que todos. Cuida a todos por mí y cuídate tú también, merecen ser felices. Adiós, Tom.
Atentamente, Newt. Fin. Sinceramente, esta trilogía es una de mis favoritas. Lo tiene todo, un gran trama, personajes memorables y aunque tenga algunos agujeros de guión, como cuando llueve dentro del laberinto, si se supone que están en un desierto, o cómo es que Gali sale del laberinto, si él ni siquiera se sabía el camino, nunca había entrado al laberinto, ni sabía la clave para abrir la puerta, pero estas cosas pasan de manera diferente en el libro, como que el laberinto estaba cubierto por un domo y el clima era controlado, por eso podía llover, pero en la película no estaba cubierto por un domo y esto lo pueden ver al final de la primera película. Aún así, esto no quita que sea una gran historia. ¿Qué película no tiene errores? En lo personal, mi personaje favorito es Minho. Me encanta la parte en donde fueron a salvarlo, pero al final él se salva solito. Y no solo eso, sino que termina salvando a Thomas y a Newt. Bueno, mi personaje favorito es Thomas porque siento que es muy leal a sus amigos. Siempre los protegió y, aunque se veía imposible la situación, fue a salvar a Minho, aunque realmente se salvó solito. Como dato curioso, ¿sabías que Dylan, el que hizo de Thomas, tuvo un grave accidente en la escena del tren, por lo que retrasaron el estreno de la película de febrero del 2017 al 2018? Tenían que esperar a que se recuperara. En fin, si a ti también te gusta esta trilogía, dímelo en los comentarios. Dime cuál es tu personaje favorito y por qué. Este jueves Estaré subiendo una película navideña, El Caballero de la Navidad. Es como mi película favorita, así que espérenla. y será narrada por Bere, así que los fans de Bere, pilas. Y no te olvides de suscribirte, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y nos vemos. Adiós. Sinceramente... No, sigue. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Perdón. Listo. Sinceramente, esta trilogía es una de mis favoritas.